Cuando podemos conocernos a nosotros mismos, somos más libres y podemos elegir en el aquí y ahora cómo queremos vivir nuestras vidas. Claudio Naranjo. Somos la Sociedad Interdisciplinaria de Estudios Psicodélicos de Chile. Bienvenido a nuestro podcast. Hoy conversamos con nuestro querido Óscar Vélez, director de investigación, psicólogo y académico. Gracias por estar aquí. Comencemos. ¿Cómo llegaste al campo de los psicodélicos y qué trabajo relacionado al área desempeñas hoy? Eh, Mira, la verdad es que mi incursión inicial en el mundo de los psicodélicos y las medicinas indígenas fue principalmente por curiosidad. La búsqueda como de autoexploración y de poder conocer aquello que personas cercanas a mí, con las que me empecé a reencontrar en la vida, que conocí hace muchos años y me empecé a reencontrar, me comentaban que habían experimentado como su camino de desarrollo personal, su nuevas versiones de sí mismas y sí mismos. Y me pareció muy interesante esa voz, el sentir en lo que podía observar en estas personas. Y también ver esas diferencias sutiles de, que yo recordaba de ellas versus haberme reencontrado. Entonces, en ese contexto, fue inicialmente por curiosidad con otras personas cercanas, amigos, amigas que son parte de la familia, em, buscando saber de curiosidad qué podíamos experimentar inicialmente, y de eso de manera gradual se fue convirtiendo en algo mucho más complejo. Ya no era algo relacionado con la curiosidad ni con la experiencia más sensorial, sino que empecé a encontrar un espacio de comunión conmigo mismo eh, que no había encontrado con otras herramientas u otras tecnologías. Em, y entonces, esa fue mi entrada, diría yo, al mundo de la medicina y los psicodélicos. Eso, solo por curiosidad, ¿hace cuántos años más o Sí. menos? Yo diría que fue el 2018. 2018. Sí, fue un poquito antes de la pandemia. Em, y bueno, y también en la pandemia creo que las medicinas me y nos ayudaron harto a poder navegar ese proceso de restricción general que implicó el inicio de la Mm, pandemia, sobre todo, ¿no? sí, totalmente. Sí. Y bueno, relacionado al área de los psicodélicos, Ah, ¿cuál es el trabajo que estás haciendo hoy en día? eh, para mí ha sido como literalmente una bendición poder integrar esto a mi trabajo diario. Yo me desempeño como académico en la Universidad Católica del Norte, e inicialmente, como quizás muchas personas han experimentado, tuve algo de recelo de compartir esto, ¿no? De manera más pública. Sin embargo, en el propio proceso de autoexploración, de aprendizaje y de compartir también ya en otros espacios, no solamente personales, sino que con comunidades nativas, las medicinas, empecé a darme cuenta que había un potencial interesante de esto en nuestro país y que en esa revisión inicial, al parecer, no había mucha gente visibilizando esto más allá del acompañamiento terapéutico. Y entonces comencé a explorar la posibilidad de que fuera parte de mi trabajo en la docencia, en la investigación, y fue esa la entrada inicial, po, la investigación. Empezar a levantar proyectos muy pequeños con tesistas de pregrado que también les interesaba el tema. Y en la actualidad entonces diría yo que toda mi labor, o gran parte de mi labor, no toda, gran parte de mi labor clínica y académica están relacionadas con los psicodélicos. Entonces, hemos postulado a diversos proyectos que estamos esperando los resultados. Hemos levantado igual algunos otros proyectos, bueno, en las publicaciones, en journals científicos. eh, y sería eso todo lo que estoy haciendo en rigor, ¿no? Como investigando sobre la medicina, sobre los psicodélicos. Y desde el punto de vista clínico, claro, la mayoría de las eh,
o gran parte de las atenciones también están relacionadas con el acompañamiento de personas. Súper. Eh, Dentro de todos los resguardos y condiciones que hoy día la ley nos exige, sin embargo, diría yo que es algo que cada vez está siendo más visible y Mm, que en ese contexto, en la macrozona norte de nuestro país, tampoco es tan visible. Entonces creo que también ha sido un desafío junto a otras personas también poder abrir el tema. Y en base a eso también nace la intención de crear Fundación Mantra hace ya casi 2 años. Acá en el súper. norte como una institución que articule también lo que pasa en Santiago, en el sur, con el norte del país. Además de realizar investigación, participas de diferentes organizaciones. Si Sí, es pudieras verdad. comentar un poquito Sí, sobre eso. sí, bueno, gracias a eso mismo creo que se empezaron a abrir las puertas de colaboración y empecé a conocer a otras personas también maravillosas que trabajan o trabajaban y siguen trabajando en este tema. Y en ese contexto, claro, fui invitado inicialmente a CIEP Chile, donde todavía participo como director de investigación. Eh, y luego, hace ya poquito tiempo atrás, también me invitaron a participar de AIP, que es otra organización chilena de la quinta región, eh, que también está interesada en trabajar la psicodélicos ya del punto más psiconáutico, en comparación con CIEP, que de alguna forma el enfoque es más científico y de educación. Entonces, hoy día colaboro en esas 3 instituciones, Fundación Mantra, CIEP y AI. Súper. Eh, Prontamente vas a estar invitado, o sea, ya estás invitado al Psychedelic Science, un evento que se realiza en En Denver, en Denver. Estados Unidos, sí. Eh, si pudieras contarnos en qué consiste este evento, eh, a quién vas a representar y en qué consiste tu participación. Súper. Bueno, este es un evento que organiza MAPS. Es, diríamos, el evento más grande de psicodélicos del mundo, si es que no uno de los más grandes. Y claro, es mucho más complejo que un congreso, diría yo. Es un encuentro, efectivamente, donde se reúnen o se busca reunir a diversas actores y actrices del mundo psicodélico, ya sea desde la sociedad civil, el activismo, la difusión científica, la ciencia, la academia, la terapia, em, la farmacéutica también. Y entonces este encuentro busca eso, como poder levantar y crear redes que permitan que la ciencia psicodélica cada vez esté más instalada y más validada a nivel global. Entonces, un evento que dura varios días con talleres pre-evento y luego durante el evento hay un montón de charlas, conversatorios, exposición de póster, un poco en torno a estas dimensiones que mencioné antes del fenómeno. Yo voy a representar inicialmente bueno, a todas las instituciones en las que participo de alguna manera y de forma más clara a la universidad y a CIEP, y también entonces a Fundación Mantra y a IP, ya que claro, la invitación fue a propósito de 2 artículos que publicamos el año pasado sobre el consumo de psicodélicos en contextos naturalísticos en Latinoamérica. Y a propósito de ese trabajo, la idea es haber sido aceptados para participar en difundir eh, en 2 paneles los hallazgos de esos estudios. Entonces mi participación consta principalmente de eso, ¿no? De poder compartir con la comunidad que va a estar ahí presente, por una parte, está desarrollándose el ecosistema psicodélico en Latinoamérica. Diría yo que esa participación es un poco más epistemológica, filosófica, reflexiva, de revisión. Y en otro panel que es sobre estudios interculturales de psicodélicos, sobre todo en Latinoamérica. Y ahí donde efectivamente voy a compartir los hallazgos de estos 2 estudios que ya están publicados. Súper. ¿Será posible compartir esos hallazgos aquí mismo para quien esté escuchando? O más o menos en qué Sí, consistieron esos estudios.
Sí, yo creo que, claro, pudiésemos hacer un resumen de que hay un Un montón de resumen, datos. claro. Los estudios consistieron en un proyecto que desarrollamos desde el 2023 hasta mediados del 2024, que buscaba caracterizar la primera experiencia de consumo y la experiencia de consumo regular de psicodélicos y o medicinas tradicionales indígenas en la comunidad latinoamericana. Entonces lo que exploramos fue los perfiles sociodemográficos de estas personas, los patrones de consumo y todas las variables asociadas al fenómeno de consumo, como por ejemplo el propósito, el contexto, la edad de inicio, la frecuencia de consumo, las compañías de consumo, la fuente de adquisición, los efectos subjetivos asociados a la experiencia, los cambios que las personas han evaluado producto del uso regular de psicodélicos, y también entonces buscar relacionar todas esas variables. Mm. Entonces, el objetivo inicial de esto, que creo que idealmente hemos podido aportar en esa dimensión, es poder haber contribuido a que la comunidad general y también la comunidad académica y la comunidad política pueda empezar a derribar estereotipos, prejuicios e ideas erradas que se tienen todavía sobre estas prácticas y que se arrastran, como todos sabemos, desde la época de la prohibición y que aun cuando nos puedan parecer algunas de ellas bastante obsoletas, siguen vivas en la comunidad. Mm. Entonces, con estos hallazgos, lo que buscamos principalmente fue eso, em, que las personas pudiesen acceder a información empírica válida Mm. y que idealmente los gobiernos puedan considerar esta información contextualizada a cada país para la toma de decisiones sobre políticas de salud pública o de salud general, ¿no? Um, Pensando también un poco en el proceso de regulación de nuestro país, ¿no? Me parece súper. O sea, ya sabemos el estigma que tienen los psicodélicos en general, que hay toda una historia que, que nos cuenta eso. eh, Ujú. Tema político, económico, la guerra contra las drogas. Yo creo que ahí es súper importante que hagamos un capítulo especial para eso, porque como dices tú, todavía yo Súper, creo que la mayor parte de la población eh, todavía tiene una idea totalmente errada de lo que los psicodélicos son. exacto. Así que me Sí, y parece, también de, ¿sí? súper, perdón. Sí, también de las personas y de las prácticas, ¿no? Como si nos podemos dedicar un tiempo a eso sería ideal en otro momento, pero claro, hay ideas muy básicas Sí, que pareciera que siguen siendo el fundamento empírico de muchas decisiones que se toman, sí. cuando en rigor no tienen ni un sostén en los datos, ¿no? Mm, En la realidad empírica, digamos así. totalmente. Eso lo vamos a dejar ahí para un capítulo especial, hablar un poquito de la historia de los psicodélicos, pero vamos a seguir adelante con lo que estamos. En relación Ujú. a estos estudios, ¿cuáles fueron más o menos los resultados? Si pudiera, en resumen. Súper. En resumen, voy a Mm. intentar, bueno, un poco creo que de las cosas más interesantes en tenor de lo que decíamos, ¿no? Los prejuicios y los estereotipos, eh, fue poder demostrar y con datos que las personas que realizan la práctica de uso regular de psicodélicos carecen de un perfil sociodemográfico, digamos, digámoslo como lo decía la comunidad general, ¿no? Que esté relacionado con personas con poco potencial laboral, con bajo nivel educativo, con bajo nivel socioeconómico, que sean personas que consumen sistemáticamente un montón de drogas, eh, o que son, por ejemplo, de la diversidad sexual y de género solamente. Entonces pudimos demostrar que efectivamente quienes tienden a consumir psicodélicos en Latinoamérica de forma regular son personas con nivel educativo al menos de enseñanza media hacia arriba. El 97% de las personas se encontraba con trabajo, o trabaja o estudia, eh, no consumen psicodélicos de manera irreflexiva y compulsiva todos los días o todas las semanas, sino que el patrón de consumo más frecuente es el anual, o sea, un par de veces al año y no todas las semanas, no todos los meses. No hubo ninguna relación entre el uso de psicodélicos y la orientación sexual, por ejemplo. Por lo tanto, eso desmitifica también esos prejuicios y estereotipos como que la comunidad de la diversidad sexual son quienes consumen psicodélicos en comparación con las personas que no.
pertenecen a ese grupo. Y ya un poco en la línea de los patrones de consumo, pudimos monitorear que a nivel de Latinoamérica la medicina más consumida son los hongos psilocibínicos, seguidos por el MDMA, y eso se correlaciona directamente también con los reportes a nivel mundial. O sea, a nivel mundial también son los dos principales psicodélicos consumidos y vimos que en Latinoamérica también. Vimos que la edad de consumo inicial es bordea los 24 años, lo cual también es interesante, Mm, considerando que otros estudios mostraban que el inicio del consumo tiende a ser alrededor de los 12 años. Y claro, vimos diferencias entre drogas de abuso como la cocaína, por ejemplo, la pasta base, donde efectivamente los consumos suelen suceder entre los 2 y los 14 años. Sin embargo, el primer uso de psicodélico bordea los 24 años en promedio. Entonces nos permitió ver y observar. También hicimos, este es un estudio mixto, entonces también teníamos información de entrevistas de las personas. Nos permitió observar que las personas antes de consumir en general se informan un poco más de qué es o quizás no en profundidad la mayoría, más sí qué puede pasarme con el consumo de esto, cómo está compuesta la sustancia, dónde la puedo conseguir. Entonces hay un consumo que no es tan compulsivo ni reflexivo. Y lo otro interesante que, así como de manera resumida, por supuesto, que pudimos observar, es que hay una transición muy bonita, diría yo, entre la primera experiencia de consumo que tiende a ser recreativa. Sobre el 80% de las personas inicia el consumo de psicodélicos de forma recreativa. Sin embargo, a medida que se hace un proceso personal de trabajo, de autoexploración, que le pudiésemos llamar un proceso psiconáutico, mm, ese el propósito espiritual, o sea, de conexión con una realidad trascendente, con la conciencia, con el misterio, con las dimensiones más profundas del ser, aumenta de manera abismal. mm, Por lo tanto, empezamos a mirar que en el consumidor o la consumidora regular, los propósitos como separados se empiezan a desdibujar. Ya no existe tan claramente solo un propósito recreativo o solo un propósito terapéutico o solo un propósito espiritual, sino que todo eso está fusionado en algo que pudiésemos conceptualizar como una exploración psiconáutica, mm, que tiene de todas esas dimensiones simultáneamente. Tiene una dimensión que puede ser recreativa y que también tiene algo de terapéutico. Y en ese contexto las personas encuentran comunidad, encuentran bienestar y por lo tanto eso los acerca de alguna manera también a una dimensión que es más transpersonal, porque es más mística, que es más espiritual. Entonces ya no hay una división tan clara de los propósitos. mm, Y eso, al menos como equipo, nos pareció muy interesante de observar, porque nos permite ver cómo el patrón de consumo de una persona va madurando, va transformándose a lo largo del año o los años que la persona va usando las medicinas. Y también lo otro interesante, como para redondear la idea, tuvo que ver con que si bien los efectos subjetivos reportados de las personas son subjetivos, no los medimos con ninguna escala psicométrica, por ejemplo, o con ningún marcador sanguíneo o biológico. Eh, Ese efecto subjetivo en general tiende a ser positivo de las personas que lo usan de forma regular, eh, y generalmente estuvo asociado a psicodélicos de tipo orgánico como los hongos psilocibínicos, el ayahuasca, el cactus San Pedro. Y en menor cantidad las personas reportan efectos subjetivos negativos y esos efectos negativos estuvieron asociados solamente a psicodélicos de origen sintético, principalmente la ketamina y el 2C-B, que no es el que llega directamente a Chile, pero en otros países de Latinoamérica sí llega. Entonces también fue súper interesante observar, porque nos permite reflexionar epistemológicamente. Esto es solo una reflexión. Respecto a la comunión o la relación que uno puede establecer con una medicina que es orgánica y que ancestralmente sabemos que tiene un espíritu asociado, ¿no? Es un ser que está vivo y ese pulso de la vida creamos una relación con ese espíritu, con esa medicina. Por lo tanto, nos pareció interesante, aunque sigue siendo solo una reflexión epistemológica,
eh, cómo pareciera ser que el uso de psicodélicos de tipo inorgánico, de tipo sintético, carece de eso, ¿no? Mm. Como una reflexión, insisto, ¿no? No tenemos ni un dato para aseverarlo, pero sí algo que se repite sistemáticamente. Y algo que, como sabemos también, las comunidades nativas es parte de su cosmovisión. Hay un espíritu ahí que nos acompaña, que nos asiste, que nos ayuda. No es solamente ingerir una materia orgánica, una biomasa y listo, ¿no? Mm. Entonces eso también consideramos que es un hallazgo interesante que hay que seguir reflexionando, hay que seguir estudiando, eh, pero sí, nos pareció muy interesante. Eh, Diría que ese sería como un panorama general de los hallazgos, hay muchos más detalles que podemos compartir entre momentos, como decíamos, o también las personas pueden acceder a los dos artículos que son de acceso libre, no tienen que pagar para poder leerlos, y están disponibles en internet para que los puedan descargar y revisar en detalle. Me parece súper, súper interesante, Oscar. Gracias por el trabajo que estáis haciendo ahí. Y bueno, hoy día yo creo que en todo el mundo se está realizando mucha investigación científica con diferentes enfoques y qué bueno que puedas participar en ser parte de este evento, para representar a Chile, el movimiento que se está dando acá, que yo creo que crece cada vez con más fuerza. Eh, y lo mismo, este año se realizó en enero el segundo encuentro para la regularización de los hongos psilocibios en Chile, para que, ¿cierto? Idealmente el MinSal considere y se produzcan avances. No podemos decir cuándo va a ocurrir, si es que va a ocurrir, Claro. pero estamos haciendo todo lo posible dentro de lo que cada uno puede, de quienes creemos en estas medicinas, de quienes las hemos experimentado, para que algún día se pueda integrar dentro de las herramientas para el uso terapéutico. Ya sabemos que el uso recreativo también tiene lo suyo, pero que dentro de las leyes que se van dando en cada país es más difícil que se Mm. permita eso. O sea, ya que se diera de uso terapéutico, perfecto, sería una tremenda, incluso ya que simplemente se decriminalizara, que se sacara de categoría Ajá, uno ya sería una tremenda ganada. Pero no exacto. vamos a profundizar en eso. Entonces, en cuanto al proceso de regularización de los hongos psilocibios en Chile, ¿cuál sería el escenario ideal según tu punto de vista? Creo que una pregunta súper compleja, aun cuando quizás inicialmente no lo parece tanto, porque es algo que creo yo hemos venido reflexionando incluso antes de que apareciera la idea de esta regularización, ¿no? Y algo que a mí siempre me ha interesado poder discutir y compartir es la idea de que el escenario ideal no implica solamente cambios a nivel de políticas públicas o de políticas sanitarias solamente. Por supuesto que es un mecanismo o una puerta de entrada para que, como bien decías tú también, Simón, y como la comunidad siente, ¿no? Las personas puedan tener un acceso libre y regulado al uso de psicodélicos o medicinas, creo que es solo una puerta de entrada. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hemos podido ver sistemáticamente en otros países cuando se ha hecho solamente esto, han ido apareciendo otros problemas asociados, ¿sí? Los altos costos, el acceso, la disponibilidad de la medicina para la comunidad, la formación de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el escenario ideal es un escenario en el cual nuestro país pueda darle sostén a los psicodélicos como parte de la cultura. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que creo que deberíamos trabajar una vez que esto vaya avanzando en poder crear un ecosistema que tenga esta dimensión, por supuesto, política, esta dimensión sanitaria, pero también tenga dimensiones, por ejemplo, educativas, agropecuarias, jurídicas, psiconáuticas, que permita que los psicodélicos se instalen como, por ejemplo, se han instalado otras herramientas de bienestar humano que están asociadas a lo que generalmente llamamos como medicina complementaria o u homeopática, eh,
o prácticas, como, no sé, el yoga, la meditación, entonces que tienen un sostén porque no están asociadas obviamente a aquello que podemos llamar ilegal hoy día o que está criminalizado. Sin embargo, que han ido ganando espacio en la comunidad, no solamente porque son para resolver un problema psicológico, no un problema de salud mental, sino que porque las personas empezaron a obtener bienestar, empezaron a crear comunidad en esos espacios. Entonces, para mí el ideal sería ese, ¿no? Que ojalá la regulación pueda ser lo más amplia posible como una primera medida del gobierno, para que luego el gobierno y la sociedad civil sigamos trabajando en crear este ecosistema. Y que no pasen los problemas que están sucediendo en otros lugares, ¿no? No creo que tenga sentido poder incorporar esto a la terapia, si los costos van a ser elevadísimos, ¿no? O si no va a estar disponible la posibilidad de que las personas tengan acceso garantizado a medicina de calidad, ¿no? Entonces en mi opinión, se abren muchas dimensiones del fenómeno, no solamente la clínica. Entonces, para mí, insisto, para no repetir lo mismo, el escenario ideal es un escenario donde se pueda observar que este fenómeno es multidimensional. Y en mi opinión también, cada dimensión del fenómeno es de nuevo multidimensional, es una especie de fractal donde la dimensión de salud es en sí misma multidimensional y es una dimensión del fenómeno completo, ¿no? Como la jurídica, la educativa, etcétera. Mm. Entonces, yo creo que es un fenómeno muy complejo y efectivamente, que también fue algo que motivó nuestros estudios del año 2023-2024. eh, Podemos ver cómo sistemáticamente la ciencia está, o la academia está enfocada en el potencial terapéutico para la salud mental, sobre todo, eh, y en los correlatos neurodinámicos de eso, ¿no? Pero hay un vacío muy grande, que cada vez se va a ir llenando más, afortunadamente, en las otras dimensiones del fenómeno. Eh, el otro día me pillé un artículo de Estados Unidos sobre, por ejemplo, la dimensión jurídica de los psicodélicos. Me pareció muy interesante que alguien hiciera un estudio empírico y que reflexionara sobre los diferentes marcos legales en que se puede implementar esto. Entonces, ese tipo de investigaciones creo que necesitan seguir sucediendo y ese tipo de conversaciones creo que necesitamos seguir teniéndolas. Eh, y comparto contigo, pues, que el paso inicial más básico sería la decriminalización, Mm. eh, porque hay algo que yo digo en todas partes y bueno, lo diré aquí de nuevo igual, y es que es complejo, creo yo, que hayan reglas o normas para que nosotros podamos decidir cómo nos relacionamos con la naturaleza. Entonces, para mí, el nombre y el trabajo de una ONG estadounidense que es literalmente Decriminalice la Mm. Naturaleza en español, creo que es hacia donde muchos países deberíamos mirar. Porque hay un elemento básico ahí de autodeterminación de las personas, ¿no? Si las medicinas están en la naturaleza, es como que a mí me prohíban ir a tirarme un piquero a la playa. No puede tirarse un piquero a la playa, porque el agua salada le hace mal para, no sé, lo que sea. Eh, entonces, claro, hay una cuestión que, sin yo ser experto en derecho, las constituciones rescatan, ¿no? Que es la autodeterminación, po, como un derecho fundamental de las personas, por estar vivas. Eh, entonces, también creo que hay que apuntar a eso, como a discutir esto con las chispas que saca, con todos los roces que genera, eh, porque de alguna otra manera sí es una revolución. Y ojalá que esta revolución, a diferencia de otros momentos cuando hubo una revolución asociada, eh, pueda ser comprendida de mejor forma por quienes están en los cargos de gobierno, ¿no? Eh, y que no dependamos del color político del gobierno, no dependamos de la intención de algún u otro parlamentario, sino que dependamos de algo que eh, en comunidad se ha sostenido, en comunidad se ha elaborado. Sí. Sí, pero Súper. bueno, puedo estar ahí dándole vuelta a eso muchos años. Sí, o sea, yo creo que para quienes nos hemos interesado en el tema, sabemos que hay un trasfondo político, económico, que tiene fechas, que tiene lugar de origen,
Ah, que tiene toda una propaganda que se realizó para que la población tenga esta idea errada de lo que los psicodélicos son, pero no vamos a entrar en eso yes. ahora. Mencionaste, claro, este escenario ideal para lo que podría ser la regularización de los hongos en Chile, de Mm, su uso terapéutico, sabiendo que existe un uso clínico, de un punto de vista clínico, pero también que existe un uso ancestral. En países ah, como Perú, ¿cierto? Se puede hacer uso de ayahuasca de manera totalmente legal, porque hay una ley que protege el uso ancestral. Entonces, claro, existen diferentes formas y yo creo que como han ido avanzando los procesos de regularización en los diferentes países, tú bien mencionaste que han mostrado falencias ya, que ah, en tema de los costos, en tema de accesibilidad, en tema de la calidad. Entonces, el trabajo que se realizó en enero para este segundo encuentro para la regularización del hongo ujú, psilocibe, el año 2024 se realizó harto trabajo a partir de comisiones que ah, reunían diferentes profesiones para integrar todo el conocimiento de diferentes áreas y aportar conocimiento hacia esta regularización. Entonces, si pudieras contarnos un poquito más del trabajo que se realizó el 2024 a partir de estas comisiones y de lo que fue el encuentro realizado en enero. súper. Sí, bueno, ahí creo que sí tuvo un rol fundamental de articulación. Entonces, en ese contexto, el trabajo implicó, como tú bien decías, Simón, reunir a diferentes personas que representaban diferentes dimensiones de este fenómeno, ¿no? Desde la sociedad civil, la terapia, el cultivo, la producción, la calidad, la ética, la sociedad civil, em, un poco pensando en cómo efectivamente la reflexión crítica y la revisión de antecedentes pudiese ayudar al gobierno, al MinSal en este caso, a alimentar, a complejizar la regulación que se venía o que se ha venido proponiendo, ¿no? Entonces creo que fue un trabajo muy detallista, muy profesional, eh, que requirió un montón de logística y tiempo, y en el cual creo que las cuatro comisiones que trabajaron diferentes temas dieron cuenta efectivamente de el alto grado de conocimiento y experticia que hay en el país, que lamentablemente sigue invisible por los motivos que ya sabemos. Sin embargo, creo que fue muy interesante poder ver cómo personas que incluso quizás no se conocían previamente pudieron encontrarse, dialogar, eh, e incluso sin buscar tener acuerdos totales, ¿no? Dialogar, dejar puertas abiertas para el diálogo también posterior y pudieron crear informes que fueron enviados al MinSal para que esta entidad gubernamental pudiese observarlos, ¿no? Entonces creo que el encuentro marcó como el cierre de ese hito, de ese hito de trabajo de un año completo, donde las comisiones pudieran exponer sus principales conclusiones, sus principales desacuerdos, sus principales sugerencias para el MinSal. Y insisto, fue un trabajo desde mi punto de vista extremadamente prolijo, eh, que también dio cuenta en el encuentro a la comunidad general, a la comunidad que no estaba enterada que esto estaba pasando y que asistió a ese espacio, poder ver todo el trabajo que se ha hecho en Chile y que además, sin lugar a dudas, ha sido pionero a nivel latinoamericano. Entonces, creo que ahí, como dije al principio de la respuesta, CIEP ha tenido un rol articulador muy importante y de alguna manera creo que representa muchos de los ideales de CIEP, ¿no? De poder contribuir de manera concreta con un trabajo de calidad a nuestro país, en torno obviamente a lo psicodélico en este caso. Eh, entonces yo diría que al menos de forma personal, y estoy muy contento por lo que hicieron las personas de las comisiones. Eh, yo en particular no tuve un rol tan activo en ese trabajo, sin embargo, al poder observar, leer y discutir
con las diferentes comisiones, creo que efectivamente, y repito, fue un trabajo de muy alta calidad. eh, y también muy innovador. La metodología que se utilizó, la forma de presentar los resultados también me parece que fue bastante innovador en comparación con los reportes habituales que podemos leer sobre este tipo de situaciones, ¿no? Tuve la oportunidad de estar allá, nos conocimos como equipo, fue muy lindo, pero también de darse cuenta que hay harta gente, que hay harta gente seria en el tema, porque Claro. yo creo que muchos quienes vimos el potencial de estos elementos en su uso terapéutico, quizás nos sentimos solos en algún momento por lo mismo, porque es algo que todavía no es legal, que tiene mucho estigma, que uno tiene mucho cuidado, o tenía en realidad. Hoy día yo no tengo ningún problema con hablar de psicodélicos, eh, pero de darte cuenta que existe aquí en Chile mucha gente que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que tiene estudios, que ha hecho, ha estudiado en otros lados. Entonces, compartir eso fue súper lindo. Y darse cuenta aquí no estamos solos, en realidad hay mucha gente que vemos este potencial, que creemos en estas medicinas y que queremos que ojalá avance la ley, o sea, que algún día la gente Ajá, realmente pueda tener acceso a esto. Entonces, ajá. en relación a esto, ¿cómo ves tú la integración de los psicodélicos dentro del sistema de salud como una herramienta de uso terapéutico? Sí, creo que también es una pregunta compleja. Claro, desde el ideal, en mi ideal, yo lo he dicho un par de veces en algunos lugares, ¿no? Yo me voy a quedar súper tranquilo cuando en APS una persona vaya porque tiene ansiedad o se siente deprimida, ni con una buena pesquisa profesional, efectivamente vean que esos síntomas eh, están generando un malestar a la persona que pueda acceder a la medicina en APS, ¿no? En vez de que le den clonazepam o centralina y así, ¿no? Claro, ese es el ideal. Es como, yo diría, ahí lo logramos. Más creo que eso es para larga data. Yo creo que la integración va a ser compleja. em, por lo mismo que estábamos dialogando quizás hace un momento, ¿no? Por la multidimensionalidad de esto. Entonces, probablemente creo yo que la primera entrada que va a ser más viable o más sencilla va a ser en el sistema privado de salud. Es muy probable que así funcione más rápido, las personas que están asociadas al ISAPRE puedan a lo mejor reembolsar, a lo mejor no va a haber una venta de bonos para que alguien vaya a una terapia asistida, sin embargo probablemente van a poder reembolsar con una consulta clínica, etcétera, etcétera, y va a estar todo ok. Más yo lo veo complejo en AP, en atención primaria, en atención pública, bueno, y también en lo privado, en verdad, a propósito de que necesitamos también que las personas y los y las profesionales eh, se formen en el tema. Eh, y se formen no solamente para poder acompañar a los y las consultantes, porque tenemos ahí un campo de facilitadores también extenso en el país, sino que se formen para entender bien de qué estamos hablando y efectivamente lo vean también como una alternativa de tratamiento viable. ¿Por qué? Porque hoy día lo curioso es, yo he participado en varias discusiones clínicas y aun cuando tengamos una cantidad suficiente de reportes empíricos, científicos, bien hechos, con buen diseño, que nos muestren el potencial terapéutico de ciertas medicinas, sigue estando la idea en algunos profesionales, bueno, en una comunidad amplia, de que estamos poniendo más en riesgo a la persona que dándole beneficios. ¿Sí? Y esos riesgos, de nuevo, asociados solamente a prejuicios y estereotipos, no asociados a reportes empíricos, ¿sí? No sé, por ejemplo, el potencial de seguridad y toxicidad de los hongos psilocibínicos es casi nulo, pero tenemos personas que todavía piensan que al consumir hongos profesionales, estoy diciendo que cuando viene alguien que ha consumido hongos a su consulta, le dicen que probablemente va a perder el juicio de realidad, que le puede dar psicosis, que es algo tóxico para el cerebro. Entonces creo que va a ser difícil potencialmente incluso no tanto por la medicina misma, sino que por las personas que trabajamos con las medicinas en estos espacios. Entonces, creo que a la par que se regula el uso,
también debería considerarse la educación. No solo la educación para reducir daños y riesgos, sino que la educación para que estos cambios en las guías clínicas o en las políticas públicas se acompañen efectivamente con que las personas y los profesionales lo sigan, ¿no? Porque ya tenemos ejemplos de otras cosas donde eso no ha pasado, ¿no? Cambio en políticas públicas, por ejemplo, para la detección temprana del deterioro cognitivo mayor, investigaciones que se han hecho, que hemos hecho para eso, y luego los y las profesionales no implementan esas nuevas guías clínicas. Entonces, o sea, creo que la complejidad va a tener que ver con eso, con cómo se baja todo esto desde una regulación a la atención primaria, la atención secundaria y la atención privada, por supuesto. Em, Ahora, si lo logramos, y ojalá que así sea, sin duda que yo siento también y creo eh, que aun cuando las medicinas y los psicodélicos probablemente no van a ser el tratamiento para todas las personas, eh, podrían ser uno de los tratamientos más revolucionarios que tengamos, que impliquen no solamente, y esto también es una reflexión epistemológica mía, ¿no? Impliquen también no solamente un cambio individual, un cambio personal de bienestar, sino que también un cambio social, un cambio comunitario. Entonces, como una cadena, ¿sí? Una vez que parta, yo tengo la esperanza de que no pueda ser detenida, y aunque quizás ya partió de alguna forma, ¿no? Eh, pero sí veo que va a haber varias parta complejidad en la implementación. Entonces, creo que va a depender del trabajo que hagamos también como comunidad, sociedad civil, la comunidad académica, para que quizás empiecen a replicar cosas como las que se han hecho, no sé, con el cannabis en algunos lugares o con la acupuntura en algunos lugares. Por ejemplo, en algunas comunas de Santiago, eh, en la atención primaria ya se ofrece, por ejemplo, acupuntura, o hay centros especializados, no me acuerdo qué comuna de Santiago es, La Pintana creo que es, donde las personas pueden ir a recibir tratamiento con cannabis, sobre todo, por ejemplo, para epilepsia, eh, o algunos otros cuadros clínicos neurológicos, como el dolor también, eh, crónico. Entonces, claro, eso ha dependido más de el pulso o la comprensión que ese municipio tiene del fenómeno. Entonces, ¿a qué me refiero con la complejidad? No tendría ni sentido tratar de convencer municipio por municipio que esto sirve, ¿no? Para que pase en todas las comunas del país. Entonces, esa bajada es la que yo veo difícil, desde el ministerio a todos los servicios de atención de salud, eh, para que no sean solamente las clínicas privadas las que puedan dar acceso a la gente a esto, eh, y sino que sea realmente una estrategia, una herramienta terapéutica que está accesible para la comunidad del país, sin tener que tener algún requisito especial socioeconómico o de afiliación con servicios de salud, etcétera. Súper, totalmente de acuerdo. Claro, he escuchado por ahí que al menos en Estados Unidos la terapia asistida con psicodélico tiene un precio ridículo, o sea, no es accesible para todas las personas. Y, No, y no sería lindo que eso pasara aquí, pues, o sea, si se va a integrar como herramienta, eh, ojalá que fuera de acceso para todos. Pero como sabemos, ahí hay harto que para discutir, el tema del acompañamiento, de las horas, del ah, entrenamiento. sí. Eh, Oscar, me ha parecido súper la conversa. No sé si quisieras agregar algo más, decir algo. Ah, no sé si de alguna manera quizá engloba lo que ya hemos conversado más. Me parece muy importante invitar a la gente a que conozca, sí, que como en todas las cosas de la vida creo yo, no solamente en esto, pero ahora estamos hablando de esto, cuando vaya a emitir una opinión, cuando vaya a transmitir información, me pregunte a mí misma, a mí mismo, ¿no? ¿De dónde saqué esta información? Eh, eh, ¿Qué fuentes son las que han alimentado esta creencia, esta comprensión que tengo sobre los psicodélicos? Y antes, y me responda antes de transmitir la información. ¿Esto es un prejuicio? ¿Algo que escuché de pasillo? ¿Es algo que escuché
no sé, en un lugar X, tengo la evidencia para poder transmitir esta información con claridad y aportar para cualquiera de los lados, ¿no? Mm. Aportar, ¿no? Con el conocimiento. Entonces, en ese contexto, como tú también dijiste hace un rato, hoy día en Chile hay mucho conocimiento, hay muchas personas que comparten información que tiene fuentes válidas. Y no estoy hablando solamente de fuentes válidas desde el método científico clásico, experimental, sino que también fuentes válidas de la experiencia subjetiva de las personas, que sigue siendo muy válida. Tenemos la ciencia ciudadana como un gran paradigma de exploración científico, ¿no? Entonces, me gustaría invitar a eso a la gente, como que nos informemos. Yo antes de entrar en todo este mundo fascinante tampoco sabía y también tenía prejuicios y también no me había acercado a los psicodélicos por esos prejuicios. Y bueno, llegó mi momento, llegó el momento en que me tuve que acercar y que tuve que darme cuenta que el 99% de las ideas que tenía eran solo prejuicios y que habían sido obtenidos del boca a boca de otra persona que también tenía prejuicios. Entonces, si bien también es importante no crear la idea de que esto es una panacea o que no tiene riesgos y que es eh, milagroso para el 100% de las personas en cualquier condición, que eso no es así. Sabemos que hay muchas cosas importantes que considerar, sabemos que hay riesgos, eh, que podamos hablar de ello igual, con evidencia, que podamos discutir del tema, que no solo reproduzcamos información de manera reflexiva. Eh, ¿Por qué? Porque eso frena la posibilidad de algunas otras personas. Quizás a mí no me pasa nada si yo digo, no, el LSD genera infertilidad en los hombres o que nazcan niños y niñas con malformaciones. Quizás a mí no me genera nada. Sin embargo, si eso se reproduce, quizás hay alguien que sí necesita acceder a esa medicina por un tratamiento. Pero a propósito de esta vorágine como onda de choque de rumor o de mala información, cierra puertas, pues, cierra acceso. Entonces, como que sería esa mi invitación más general, ¿no? Como poder informarnos, poder acercarnos y poder dialogar, ¿sí? No solo intentar tener la razón y la verdad, sobre todo si no sé de dónde saqué la información. Y como que eso me dejaría como invitación muy humilde para la gente. Totalmente necesario y gracias por traerlo porque yo creo que es la realidad de la mayoría. O sea, yo también en algún momento me identifiqué mucho, como dijiste, mucho prejuicio ante los psicodélicos. O sea, era algo que jamás iba a estar en mi vida porque el concepto que uno tenía era lo peor de lo peor. Ah, O sea, nunca. claro. Y, y ocurren las experiencias y te das cuenta de lo equivocado que uno estaba. Más cuando te pones a investigar de manera seria. Es decir, chuta, o sea, tenía una Claro. idea 100%, yo ni siquiera 99, 100% errada de lo que era. Eh, Así que muchas Y gracias, es no, Oscar, aquí por hoy traer día, eso. ¿viste? Sí, Conversando de eso. aquí estamos, sí, sí. Bueno, me pareció que cubrimos todo lo que queríamos compartir hoy día relacionado Súper. a la ida, a este evento Psychedelic Science. Felicitaciones y gracias Ah, gracias. por todo Ujú. el trabajo que has hecho, Oscar. Yo creo que es tan necesario. Como decíamos, el movimiento en Chile está creciendo cada vez más. Hay gente que tiene más información. Hoy día ya se habla mucho oye, los honguitos, que alguien, todo el mundo ya conoce, tiene algún amigo, algún familiar que ha experimentado con honguitos. Quizás, y yo creo que la mayoría ha tenido experiencias positivas, al menos es de lo que está dentro de mi radar. Y es por lo mismo que esto se sigue Ujú. esparciendo. Pero también tenemos que saber que existen riesgos, que existen malas prácticas, y es por lo mismo que la educación es fundamental. O sea, eh, no voy a decir estamos en pañales, porque ya hay mucho conocimiento, información relacionada al área. La investigación científica viene de los 50 me parece, 60. Entonces, Ujú. no es que Sí, esto esté apareciendo ahora. O sea, y si hablamos de uso ancestral, esto tiene miles de años. Entonces, hay mucho claro. que conocer, que educarse relacionado al campo de los psicodélicos, y es por lo mismo que
estamos aquí, iniciamos este podcast para traer personas que tengan un interés real, serio en el tema y poder hacer estas conversaciones para ir compartiendo información, educando y eso. Así que te agradezco, Oscar, por el tiempo, la energía. eh, y nos estamos viendo ahí en la reunión de más ratito. Estaba viendo, gracias Simón, a ti también. Nos vemos, un abrazo. Gracias por llegar hasta acá. Esperamos te haya gustado nuestro primer capítulo. Déjanos un me gusta y tus comentarios. Además, te queremos dejar una súper linda invitación. Estamos pronto a aperturar las inscripciones para nuestro primer taller experimental de microdosis. Si quieres tener más información, visita nuestro Instagram y nuestra página web. Que tengas una súper linda semana.